En la última conferencia anual para los accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett fue muy claro con su principal preocupación, el déficit fiscal. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre los comentarios que hizo Buffett en la última conferencia anual de Berkshire Hathaway. También hablaremos de los comentarios que realizó durante el mes de abril sobre la inflación, la recesión y el déficit fiscal. Y finalmente vamos a explicarles cómo pueden cubrirse de esta inflación, ya que de no hacerlo van a ver cómo su poder adquisitivo se reduce durante los próximos años si esta inflación se mantiene. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que cada mes publicamos una compañía excelente que cotiza a precios razonables. Explicamos con todo detalle, tanto para financieros como para no financieros, y luego hacemos un seguimiento de la posible rentabilidad que hubiera obtenido un inversor que hubiera decidido invertir en esta compañía, rentabilidad que supera con creces a los principales índices del mercado, con rentabilidades anualizadas medias que son de más del 100% y una rentabilidad media de todas las empresas que hemos publicado de cerca del 60%. Actualmente llevamos más de 62 revistas publicadas, más de 62 empresas publicadas, y nuestros suscriptores nos otorgan una calificación en opiniones verificadas de 4,7 sobre 5. Estamos muy contentos con los comentarios que estamos recibiendo de todos los suscriptores. Muchísimas gracias a todos ellos. Además, la semana pasada hablamos de un podcast sobre Carvana y utilizamos un correo electrónico en el que un suscriptor nos decía que había obtenido un 1.600% de rentabilidad. Nosotros ya explicamos en un último podcast que creíamos que valía la pena mantenerse en Carvana, y luego hemos recibido más correos de otros suscriptores que están obteniendo también rentabilidades de cerca del 1.000% de rentabilidad en Carvana. Así que a todos ellos muchísimas felicidades, enhorabuena por estas rentabilidades extraordinarias, estos primeros 10 bagger que muchos de ellos están obteniendo con estas empresas que estamos publicando en OB. Enhorabuena por esta multiplicación de algunas de sus inversiones en su cartera de acciones. El objetivo de OB siempre ha sido ayudar al inversor y nos complace muchísimo saber que lo estamos consiguiendo. Ahora sí, empezamos con los comentarios que hizo Buffett en la última conferencia anual de Berkshire Hathaway y vamos a la parte que nos interesa en este podcast. Y dice: no puedo evitar pensar en el déficit fiscal. Es en lo que deberíamos centrarnos. Jay Powell no solo es un gran ser humano, es un hombre muy, muy sabio, pero no controla la política fiscal. Y de vez en cuando envía una especie de súplica disfrazada de: por favor, presten atención a esto, porque ahí es donde estará el problema si lo tenemos. Buffett está muy preocupado con el déficit fiscal. Powell también está muy preocupado con el déficit fiscal porque la Reserva Federal no puede solucionar el problema de base, que es el déficit fiscal. Como consecuencia de estas políticas fiscales que están llevando los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, al final los bancos centrales no tienen otra opción que, para que estos países puedan pagar su deuda, tengan que empezar a imprimir billetes y bajar tipos de interés. Y eso a largo plazo siempre acaba generando inflación. Vamos a ver otros comentarios que realizó Buffett el mes de abril en una entrevista que le hicieron en la CNBC, y van en la misma línea respecto al gasto gubernamental excesivo. Dice: es divertido enviar dinero a la gente si quieres permanecer en el cargo, si quieres su voto. Esto es un hachazo directo a los políticos. Política que también se está llevando aquí en España y en Europa. Es una política muy populista que funciona, pero que a largo plazo va a tener consecuencias muy graves para, sobre todo, la clase media y baja, que es la que tiene menos capacidad de ahorro e inversión. Luego dice: la política fiscal me asusta más que la política monetaria. Buffett. ¿Y qué más dice sobre la inflación y la recesión? Dice: la inflación es una amenaza constante para un país, pero hasta ahora Estados Unidos le ha ido bastante bien. Los efectos de la inflación pueden ser enormes. No es bueno para la sociedad. La inflación extrema siempre es una posibilidad. Y luego, hablando sobre la inflación y el riesgo de recesión, dice: cualquiera de los dos puede causar muchos problemas y las recesiones pueden convertirse en depresiones.
Hay que tener en cuenta que Buffett tiene 96 años y vivió la depresión del 29, que también Munger la vivió, y la tienen muy presente en su conciencia. Y luego dice, es mucho más fácil perturbar una economía que recomponerla. Así que fíjense en cómo de preocupado está Buffett sobre estas políticas fiscales y estos riesgos de inflación que hay en Estados Unidos y también en Europa. ¿Cómo podemos hacer frente como inversores o como ahorradores o como personas individuales a esta inflación? Las personas que menos ahorran, las personas que no invierten y que gastan todo su dinero son las personas más expuestas a su pérdida del poder adquisitivo, porque es muy difícil que sus sueldos se revaloricen al mismo tiempo que la inflación, y con lo cual es muy probable que tengan pérdidas de poder adquisitivo, suban los alquileres, suba el precio de todo y sus nóminas no crezcan tanto. Para plantarle cara a esta inflación, la opción siempre es invertir, y de aquí a que a largo plazo, siempre cuando hay periodos de inflación, los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos, y se aumenta más las diferencias entre clases sociales, que evidentemente es muy preocupante. Históricamente, ¿cómo podemos hacer frente a esta inflación? Lo que vamos a decir de aquí en adelante ha de quedar claro que no es una recomendación de inversión, no es asesoramiento financiero, es nuestra opinión y no va más allá de esta opinión. Invertir en bonos gubernamentales nunca ha sido una opción razonable en momentos de inflación. Es decir, si inviertes en renta fija, la renta fija no ha cubierto históricamente la inflación y tiene su lógica, no nos vamos a extender, pero estadísticamente siempre ha sido así. Luego, otra opción que tenemos es invertir en activos reales. Históricamente, bienes inmuebles, oficinas, parkings y demás tienden a cubrir la inflación. Sí que es cierto que en el último vídeo que publicamos hace 2 semanas sobre la gran mentira de la vivienda en España, vimos que en los últimos 10 años el precio de la vivienda no ha cubierto la inflación, y con lo cual hay que fijarse con mucho detalle dónde ponemos nuestro dinero, dónde invertimos, y en principio nos debería generar suficiente capacidad para cubrir la inflación esa inversión si elegimos bien el activo. Luego además hay que tener en cuenta pues, estas rentas que generan estos bienes inmuebles si los hemos comprado para alquilar y no estamos nosotros viviendo en él. Pero en cualquier caso nos funcionaría mejor que unos bonos gubernamentales o que simplemente tener el dinero en el banco, ¿no? ¿Y cuál es el activo más rentable históricamente y que ha batido la inflación? Pues normalmente han sido el mercado de acciones. Las empresas cotizadas normalmente han conseguido superar la inflación y mantenerse en largos periodos de tiempo, pues a largo plazo también se ha demostrado que es la opción más rentable y también fiscalmente más favorable, ¿no? Sin tener que salir realizando compras y ventas de acciones. Ahora mismo hay algunos comentaristas en internet que hablan de esta posible crisis inversa. ¿Qué viene a decir con esta crisis inversa? Pues que en momentos de inflación hay la posibilidad que el mercado de acciones se dispare por una subida brusca de los precios que en términos reales, no nominales, se genera un poco de rentabilidad, pero en términos nominales lo que está pasando es que suben mucho los precios y el mercado de acciones pues también sube mucho. Ejemplos recientes que hemos visto, pues por ejemplo en Argentina en los últimos 5 años el Merval de Buenos Aires ha subido un 4000% y en términos reales ha sido una subida muy inferior, ya que, como bien saben, Argentina está viendo inflaciones muy elevadas y esta rentabilidad real no ha sido tan elevada. Pero en cualquier caso, los inversores argentinos que invirtieron en el mercado de acciones en gran parte han podido cubrir esta inflación gracias a la subida del mercado de acciones. Otro ejemplo tenemos en Turquía, cuyas índice de mercado de referencia en los últimos 5 años ha subido un 1000% y también en Turquía está habiendo elevadas inflaciones en los últimos 5 años, pero sí que es cierto que los inversores que invirtieron en el mercado de acciones pues han visto en cierta medida cubierta su poder adquisitivo gracias a estas subidas del 1000% en el índice de mercado del país, con lo cual demostrado de cierta manera que el mercado de acciones estadísticamente lo más normal es que sea un lugar en el que se cubra la inflación y con lo cual
aquellas personas con poderes adquisitivos más altos, con mayor capacidad de ahorro y que tienen una gran parte de su patrimonio invertida en compañías, pues tengan mayor capacidad de cubrirse frente a la inflación que las personas que no tienen ahorros y que se gastan todos sus ingresos cada día en bienes de consumo. Hasta aquí este podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad. Recuerden que si no conocen oportunidadesenbolsa.com pueden descubrir todo el contenido gratis durante 30 días y darse de baja cuando quieran. La plataforma es segura. La satisfacción de nuestros clientes es de 4,7 sobre 5. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.